Sí. No me presento. No me presento, la verdad. Ajá. Wow. Ya. Dale, pues. Bueno, un saludo a todos. Hoy estamos aquí en Ruta Global. Tenemos un invitado especial, pues, como siempre, ya saben, traemos gente de altos calibres, aunque es algo modesto. Traemos a Ludwig Guardiola, pues, especialista, analista en deportes, digo su currículum va también de máster empresarial, el director de la carrera de empresarial. Sí, bueno, ahí él nos dio clases ahí en la U con una carrera con unas clases muy otro rollo que se llamaba Generación de Empresas. Un placer, Ludwig, y vamos a hablar de fútbol, pues también. Vamos a hablar de Olimpia Maratón y algunos de esta polémica, ¿verdad? También formato que se hizo, ¿va? Entonces, un saludo, Ludwig. ¿Cómo has estado? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, Gerardo. Mi nombre es Ludwig Guardiola. Algunos me han de conocer por mi faceta televisiva, ¿no? Radial y en deportes en general y también en otras facetas. Sí, qué gusto acompañarte en tu podcast. Agradezco la invitación y bueno, listos para hablar de los temas que comentabas, ¿no? Sí, terminó el campeonato liguero. Ha sido campeón Olimpia por ocasión número 40, Gerardo. Y mantiene un dominio casi dictatorial, digamos, en la liga, ganando 10 de los últimos 12 torneos, en una época probablemente la más dominante en cuanto a títulos del Olimpia, porque hay 2 tetracampeonatos más este bicampeonato, lo cual es extremadamente exitoso para el equipo merengue, que ha llegado ya a igualar la cantidad de títulos, digamos, reconocidos como nivel liguero, igualando ya a Saprissa en 40 títulos a nivel centroamericano, aunque hay que hacer la excepción porque aquí hay muchas polémicas en redes donde normalmente se dice que Saprissa tiene más títulos que Olimpia, pero lo cierto es que Olimpia tiene 47 títulos, o sea, 40 bajo el formato de Liga Nacional y 7 bajo el formato anterior de la Liga Amateur, que al Saprissa se lo suman en los títulos de Costa Rica los de la era amateur, entonces serían 47. Olimpia le sacaría, en este caso, 7 títulos a Saprissa si contabilizamos eso, ¿no? Pero normalmente Olimpia lo maneja como 40 de la era de Liga Nacional. Entonces 40 títulos tiene ahorita el Olimpia, ¿va? Pues estas finales de Olimpia Maratón siempre han sido finales que Maratón siempre entra como la víctima, ¿va? Y termina haciéndolo la mayoría, ¿va? Sí, bueno, en la liga, ¿no? En los 4 grandes, siempre digamos que la gente lo rankea Olimpia, luego Motagua, Real España y Maratón. Pero fíjate que la final más repetida no es Olimpia-Motagua, como puede pensar la gente, sino que la final más repetida es la final Olimpia Maratón, que se ha disputado 13 ocasiones, como decís vos. Normalmente a favor del Olimpia, ha ganado 10 de las 13 finales. De ahí le sigue la de Motagua Olimpia, que son 12, y también la de Real España Olimpia, pero la más repetida es la de los verdes contra los merengues. Cabe señalar también que aunque Olimpia de las series particulares contra los 3 grandes rivales, Real España, el caso de Motagua y de Maratón, le gana la serie a los 3, al que más veces le ha ganado en liga es a Maratón, pero también Maratón es el que más veces venció en la Liga Nacional al Olimpia, ¿no? Entonces es digamos, la llave más repetida en esta, que terminó siendo muy pareja, muy igualada, tanto en el partido de ida y vuelta, pero donde el oficio, esa generación de jugadores de Olimpia que ha sabido ganar finales, terminó imponiéndose y ganando en el Chelatuclesno el título número 40 para los merengues. Y con un gol de José Mario Pinto, ¿verdad? Que, por ejemplo, le quería preguntar, ¿que usted qué opina de esas declaraciones de José Mario que dijo que hubo boicot hacia Rueda, pues, en el partido de Nicaragua? O sea... Siempre es interesante escuchar a los jugadores, sobre todo cuando terminan declarando cosas contrario a lo que normalmente declaran en las conferencias de prensa. Lo cierto es que una vez terminado el ciclo eliminatorio, Honduras ha fracasado, ¿no? Y una de las críticas que normalmente tenían era que se le daba poca oportunidad a los jugadores que eran ciertamente dominantes en la liga, como el caso de José Mario Pinto, ¿no? Que es probablemente el mejor
uno de los 5 mejores jugadores que tiene la liga, jugando él en la posición de extremo izquierdo, jugando normalmente a pierna cambiada. No tuvo mucha participación con la selección, de hecho no era de los favoritos de Rueda. Hubo algunas polémicas declaraciones incluso de Rueda cuando se le preguntaba por qué no jugaba Pinto, o habían reclamos o habían preguntas, digamos, un poco complicadas. Y Reinaldo Rueda, que en su primer periodo como seleccionador hondureño se caracterizó él siempre por ser un tipo muy ecuánime y que además abordaba muy bien a la prensa, le costó contestar ya en este segundo ciclo cuando le hacían preguntas difíciles, entre ellas las de Pinto, ¿no? Y él en algunas ocasiones decía que no estaba para jugar, que habían otras opciones, y en otras decía básicamente que el nivel de los jugadores de la liga no era el mejor, ¿no? Entonces Pinto terminó jugando muy poco en selección nacional, y quizás, porque esto no es garantía nunca, ¿no? Quizás hubiera sido un arma mucho mejor utilizada teniendo más minutos en selección nacional. Sí, ¿verdad? Porque se miró eso de que, pues, dentro de la lógica de un jugador que sí está teniendo actividad, pues está metiendo goles, anda con un buen nivel físico, nivel en la liga, pues, y no se le da la oportunidad, más bien se le da la oportunidad a otras personas que están siendo banca en la liga, ¿va? Y yo le quería preguntar, por ejemplo, ¿qué opina de este polémico formato que se usó para definir la Liga Nacional? Porque yo miro las redes y es kilométrico la cantidad de comentarios que dice, pocha, ¿qué es? Está para que gane el Olimpia. La gente estas triangulares las destruyó en redes. El formato a mí no me gustó de entrada, ¿no? Y lo comenté, de hecho, cuando vi cómo lo había dictaminado la liga, ¿no? Para la gente que nos mira, el formato era una etapa regular de donde clasificaban la liga tiene un formato de 10 equipos, comenzaba con 10 equipos. Lo que sucede es que por mandato de FIFA, por un fallo del Tribunal de Arbitraje Deportivo Platense, fue admitido nuevamente en la Liga Nacional, entonces quedaron 11 equipos. Los 6 primeros clasificaban a una fase final. Normalmente en el formato anterior, el primero y el segundo clasificaban directamente a la fase de semifinales, y el tercero iba contra el sexto y el cuarto contra el quinto en una especie de repechaje, donde los 2 ganadores iban contra el primero y segundo a una ronda de semifinales. Y luego los ganadores de las semifinales se enfrentaban en la gran final. No sé, ha sido el formato normal que se ha utilizado en torneos cortos en Honduras. Este formato lo que tenía era que los 6 primeros, en lugar de dividirse, como comenté anteriormente, se dividían en 2 triangulares. Y las triangulares eran rifadas, ni siquiera era que se respetaba la posición a lo largo de las 20 jornadas puntuables del campeonato, sino que era en este sentido sorteado, lo cual ahí entra tirado de los cabellos, ¿no? De hecho, quedaron 3 de los grandes en un grupo y un grande y 2 rivales medianos en el otro, ¿no? Habiendo disparidad. Y eso fue lo criticado, ¿no? ¿Cómo era posible que se hiciera un sorteo? Número 2, premiabas la mediocridad, porque en un campeonato donde hay 10 o 11 equipos, que clasifiquen más de la mitad a la ronda de postemporada es ciertamente, digamos, mediocre, ¿no? Entonces, sí. Eso era la gran crítica. Y la crítica se fue construyendo además a lo largo, porque hay que decirlo, ¿no? Las triangulares estaban decididas porque había una superioridad notable entre Olimpia, Real España y Motagua, como de maratón sobre Platense y el equipo de Olancho. Por lo tanto, lo habían ganado con anticipación, y habían partidos que al final de las triangulares no tenían ninguna importancia, y eso fue lo que terminó fastidiando a la gente, ¿no? Yo siempre he dicho que vos, para poder avalar o criticar un formato, tenés que esperar, ver cuáles son los resultados no solo con un piloto, sino con un segundo torneo, a ver cómo funciona. Lo cierto es que después de este piloto que hicieron, se dieron cuenta de que el ser el sorteo es una tontería, por lo que ya lo cambiaron a hacerlo de manera deportiva, ¿no? Primero contra el cuarto y el sexto, segundo contra el tercero y quinto. Pero igual, en las triangulares, al ser impar, lo que te produce es que a veces un equipo clasifique sin siquiera estar jugando, porque puede ser que gane los partidos
y ya esté clasificado y queden partidos pendientes. Por lo tanto, creo que, Gerardo, al final ese formato deberá cambiarse porque es un formato que no premia lo deportivo y que por generar muchos partidos terminas teniendo estadios vacíos en los últimos partidos cuando hay juegos sin importancia alguna. Otra cosa, ¿no? Lo del formato. Creo que la gente ya está acostumbrada. Cuando la gente se acostumbra a un formato, es ese formato al que se siente identificado y por lo tanto, ¿por qué cambiarlo? O sea, si ya estás identificado. A mí en lo particular creo que el formato anterior que tenían es mucho mejor que este. Creo que el formato ideal serían nada más que clasificaran 4, nada más, y jugar semifinales. Sí, la cuadrangular. Y luego la final. Y que el que gane las vueltas regulares para premiarlo la constancia deportiva, pues que tuviera asegurado una final en caso de quedar fuera en semifinales, ¿no? Eso sería lo ideal, pero al final lo ideal no tiene que ver con lo real, que es lo que, digamos, cuando hablamos de realismo, ¿no? Que en este caso es lo que hacen en la liga. Ellos buscan cambiar formatos. A veces esos cambios de formato tienen que ver con el hecho de que quizás piensan que haciendo cambios de formato pueden descontinuar el dominio que tiene en este momento el equipo merengue en el campeonato liguero, pero lo cierto es que vos podés cambiar los formatos, pero si los equipos rivales contendientes al título de Olimpia no mejoran, de nada sirve que vos cambies el formato, porque esto está visto, ¿no? En esta era de dominio de 10 ligas en 12 temporadas, hubo formato con pentagonal, Olimpia lo ganó. Hubo formatos totalmente diferentes por el caso de pandemia. ¿Te acuerdas entonces que se hicieron 2 torneos con grupos divididos regionalmente para evitar los viajes y con unas especies de triangulares, luego semifinales y una final? Olimpia ganó también esos. Cuando se volvió al torneo que había antes, que eran los 10 equipos, los 6 primeros clasifican en semifinales, repechajes y campeonato, también lo ganó Olimpia. Se vuelve a este formato y también lo gana Olimpia. O sea, no es el formato. O sea, eso es como un mito urbano que tienen los aficionados y como un mito urbano que también tienen los dirigentes. No es el formato. Es la competencia que vos tenés. Entonces, si el Real España, Motagua, Maratón me parece en buen camino, no pueden mejorar, el Olimpia, pues obviamente la va a tener más fácil para ganar campeonatos. Sí, va. Porque ellos no tienen la culpa de haber generado la capacidad de ser, en este momento, superiores al resto, ¿no? Porque también los otros han dado un paso atrás. Sobre todo porque Olimpia, la fórmula lógica del fútbol, si vos construís equipos desde tu base, de tus fuerzas básicas y vas generando jugadores, vas a tener mejores posibilidades de ganar campeonatos porque vas formando una base, porque hay un sentido de pertenencia. Inicialmente las plantillas no tenés tanto gasto porque son jugadores formados en la casa y va generando un equipo y colectivamente va ganando, ¿no? Lo vemos en los casos de este Olimpia multicampeón, ¿no? Jugadores que como Edwin Rodríguez, como José Mario Pinto, como Jorge Álvarez, que salieron de fuerzas básicas olimpistas, todos productos de la casa, el mismo Mengíbar, el caso de Jorge Benguché. Es decir, estamos hablando de 6 figuras que surgen de fuerzas básicas de Olimpia o que fueron escauteados y se terminaron de formar en Olimpia. Entonces, y ves en la final que aparecen otros jugadores que van por el mismo camino, caso de Witty, caso de Bennett, o algunos que hicieron una especie de pausa para luego mercadearse al extranjero, el caso de Moncada, ¿no? Entonces, eso te da una fortaleza. ¿Qué es normal? Ojo, esto es normal que un equipo domine en una liga. Eso lo podemos ver. Vaya, lo normal es que hay países donde un equipo domina completamente la liga. Caso, por ejemplo, una de las 5 grandes ligas del mundo, la Bundesliga, la domina el Bayern. Y de vez en cuando aparece ahí un Dortmund o un Bayer Leverkusen como la que salió campeón invicto, pero esa es digamos, la excepción que confirma la regla. Hay casos como en Grecia, donde el Olympiacos normalmente le saca una gran ventaja al resto. Me refiero al Panathinaikos, a la AEK Atenas o al PAOK de Salónica, ¿no? Entonces, o en otras ligas donde son 2, caso de España, por ejemplo, que es Barcelona y Real Madrid, caso de, por ejemplo, de
de la liga, bueno, en la liga hay excepciones, ¿no? La liga italiana, donde son varios, Milan, Inter, Juventus, de vez en cuando el Atalanta, Lazio y Roma. La liga Premier, que tiene compitiendo a todo. El City domina, evidentemente, ¿no? Pero tiene contrapesos de Arsenal, a veces de Chelsea, a veces de United, aunque estén en horas bajas del United, o el caso de Liverpool, ¿no? Pero son excepciones. Normalmente solo son 2 equipos los que dominan, ¿no? Normalmente Rangers y Celtic en Escocia. Es así, no es un caso nada más solamente en Honduras. En Honduras hay 4 grandes. Quizás la única excepción contraria es en México, ¿no? Donde en México, por el sistema de competencia, que hay fases de postemporada, pues no hay un dominio tan marcado, más bien un dominio alterno, y porque además hay varios equipos con el mismo presupuesto. Pero en general el mundo es 2-3 equipos nada más los que dominan, y a veces uno toma una época de oro y domina dictatorialmente, como lo está haciendo en este caso el equipo merengue. Sí, va. No, y hablando de todo esto de este formato, usted nos aclara ahorita pues que no es el formato, ¿verdad? Sino que es algo ya de... No, el formato es malo, ¿no? Sí, pero sí. no es el formato per se, el que provoca el dominio, ¿no? Sino que es algo estructural, pues, o sea, de que es Olimpia sí es una institución totalmente bien formada en todo aspecto, empresarial, de patrocinio, de scouting y de formación, y por eso le termina sacando una ventaja, ¿va? Que no es tanto por la billetera, ojo con esto, porque muchos piensan el Olimpia es el que más invierte en trayendo jugadores. No es tan cierto. Hay equipos que hacen inversiones mucho más, o a veces más grandes, como el caso de Motagua o Real España, incluso pero no es solo invertir en traer jugadores, sino te digo, es todo una formación de una base que te permita luego ir adecuando las piezas. Sí, que los jugadores son, a veces lo que pasa es que varios jugadores de ellos, algunos salen al extranjero y luego vuelven al Olimpia, pues también, porque... Sí, que mira que Honduras ha ido perdiendo. Normalmente, para que vos des un salto competitivo, por ejemplo, en selección, tus jugadores deben ir al extranjero. Y Honduras se ha ido quedando en colocar jugadores, sobre todo en las ligas más competitivas, que son las ligas europeas. Cada vez hay menos hondureños que participan en el extranjero, y en ese sentido, digamos que la liga ha quedado de ver, ¿no? Muy pocos jugadores han dado el salto a Europa últimamente. Caso nada más de Palma, caso de Julián Martínez. Y Moncada, por ejemplo, que se fue de Necaxa y prestado a un equipo en Colombia. Que fue polémico también, porque decían que por eso lo llevaban a la selección. No creo. Mira, el jugador tiene... Es bueno. Tiene condiciones. Es un jugador con condiciones muy importantes para jugar de segunda punta, para jugar como extremo. Ojo, no era para ser titular en selección nacional, pero sí tiene las condiciones para llegar a ser un enorme jugador cuando madure, ¿no? Y me parece que creo que se apresuraron en llevarlo a... Creo que él debía haber jugado una temporada más en Honduras para ganar más minutos, porque él no era totalmente indiscutible titular en Olimpia, ¿no? Él entraba de cambio y a veces cuando faltaba algún jugador era titular. Y un jugador para dar el salto necesita minutos acá. Entonces creo que, parte del proyecto de Necaxa es formar jugadores, obviamente, pero creo que él necesitaba un torneo más. Creo que sí fue un error de Reinaldo Rueda, ¿no? Haberlo colocado en esos partidos de clasificación mundialista donde se necesitaba otro tipo de jugador y de experiencia, ¿no? Porque en los partidos eliminatorios la experiencia cuenta mucho. Entonces ahí fue un error del seleccionador nacional en ese momento. No por el jugador, más bien lo expone el jugador. Sí. Porque, insisto, el jugador sí tiene las condiciones, pero todavía no está en su momento, en su prime, para ser una figura diferencial, ¿no? Por eso viene Faisal Rachawi, creo que se llama, ¿no? Y dijo algo muy particular, ¿va? Que por qué jugadores como Alexis Vega explotan tan tarde aquí en la Liga Nacional, pues. ¿Usted qué cree que es lo que puede pasar para que jugadores como Alexis Vega exploten tarde? Porque él dice que Alexis Vega, con otro tipo de formación, lo que hace el Olimpia, pues, con estos jóvenes, y rodaje, pudo haber explotado desde joven, pues, y volverse alguna estrella, pues, ahí más fuerte. El formato de formación de jugadores en Honduras no es el mejor, ¿no? Eso es evidente, por una cuestión estructural, ¿no? Básicamente.
que se debería mejorar mucho si Honduras pretende dar el salto, porque nos estamos quedando atrás con respecto al resto de la región centroamericana y nos estamos quedando atrás con respecto al escauteo que hace el Caribe y que trae sus jugadores ya formados de mejores ligas y estamos quedando años luz hoy de los que eran rivales antes, no directos, pero digamos que Honduras les podía complicar, como el caso de México, Estados Unidos y Canadá en la eliminatoria, ¿no? Fue una muy pobre eliminatoria de Honduras y en parte tiene que ver porque no hay el universo de jugadores de calidad tan grande como en algún momento se daba. No se daba porque Honduras trabajara, se daba porque se daban cosechas natos, eran jugadores natos y salían y aparecían con selección, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, Honduras debería trabajar mucho mejor ese momento. Lo que pasa es que antes habían equipos que te producían jugadores de manera constante. Caso de Platense, caso del Vida. Vida hoy está en segunda, Platense está formando jugadores y regresa recién esta vez a primera. Y Olimpia está, Real España, que era otro gran formador de jugadores, no genera tantos jugadores. Motagua lo mismo. Y en ese caso se lo ha ganado Olimpia. Pero para muchos equipos el negocio debería ser formar jugadores y luego traspasarlos, ¿no? Como sucede en muchas ligas de formación, que ese debería ser el modelo de negocio, digamos, de estos equipos. En un momento en que la Liga Nacional de Honduras tiene muchos problemas económicos, hasta 2 equipos con problemas terribles públicos, como el caso de Victoria y Choloma, y otros que estaban ahí teniendo problemas de pago, el caso de Juticalpa, que están en esa situación, ¿no? Entonces, a veces el modelo de negocio se equivoca. No todos los equipos son para pelear títulos. Hay equipos que sirven para tener un modelo de negocios que forma jugadores y los vendo, no para pelear títulos per se. Sí, porque eso pasó, bueno, en el 2001 o 2002, en esa época de 2000 con Olimpia Motagua, 2006, ¿va? Después eso fue bajando, ¿va? Pero usted también cree que tiene que ver algo con que hay un representante en específico, así como que venga a fijarse aquí a Honduras, como lo fue Pablo Betancur, ¿va? Siempre es necesario alguien que te abra el mercado, pero después es el jugador el que te termina de abrir las puertas de ese mercado. O sea, primero hay uno que toca la puerta, que es el representante, y después viene aquel que te abre ya la puerta después de que fue tocada con su rendimiento. Honduras en aquel momento abrió el mercado de Italia, ¿no? Sí. Cuando se marcharon primero David, luego se fue Edgar Álvarez, Rambo de León, el mismo Pavón que estuvo en Napoli, que abrió obviamente el Mosqui Álvarez de gran éxito en la Serie A. Caballero también. Caballero que jugó en Udinese, exactamente, que fueron a jugar a Italia, pero una vez que no terminó Honduras formando jugadores de calidad, el mercado se cerró, ¿no? Hubo mercados, por ejemplo, en los años 90, que era el mercado mexicano, donde Honduras llevaba muchos jugadores, ¿no? Porque alguien tocó la puerta y después los mismos jugadores se convirtieron en embajadores con su rendimiento, ¿no? También se dio el mercado de Italia, ¿no? Porque Wilson lo abre, termina llegando Minor, el mismo Thomas, Espinosa, que el mercado de la Premier se abrió y luego se cerró, ¿no? Como en los años 80, con Gilberto Yearwood se abrió el mercado español. Antes lo había abierto, evidentemente, pero mucho tiempo antes con Eja Cardona y otros hondureños que fueron a jugar al fútbol español. Pero son momentos y hay que aprovecharlos. Pero si un jugador no rinde, te termina cerrando el mercado en una era más global del fútbol, ¿no? Donde todos tratan de mandar jugadores al extranjero, ¿no? Sí, es más fuerte la competencia, ¿verdad? Es decir, antes era más complicado porque quizás en la mayoría de las grandes ligas solo habían 2 o 3 plazas de extranjeros, ¿no? Entonces eran los mejores los que iban. Pero en un fútbol más globalizado como el de ahora, la intención es ir afuera, ¿no? Es ir al extranjero. Y Honduras se está quedando rezagado en eso. Por ejemplo, vemos la gran cantidad de jugadores que tiene, por ejemplo, un rival directo de Honduras. Panamá, que tiene una enorme cantidad de jugadores ahora en el extranjero y que Honduras antes producía esa cantidad de jugadores. Sí, porque he visto eso de Panamá, pero estaba diciendo creo que fue un jugador de aquí, que dejaran que los jugadores salieran pues de manera barata, pues, porque a veces les ponen unos precios muy altos también. Sí, es cierto, hay jugadores que se cotizan muy alto. Y hay una cosa, en este momento vos no podés vender directamente. Quizás es que se vayan a préstamo con opción de compra, si el rendimiento es bueno. O un precio más barato y yo dejo una cláusula de que si es vendido posteriormente llevo un porcentaje, como sucede en otras ligas, ¿no? Entonces debería ser ese el mecanismo.
Hay equipos que deciden, y caso de Olimpia normalmente siempre vendió bien los jugadores que mandaba el extranjero, pero el resto debería tomarse estas normas, ¿no? Presto con una cláusula de compra, presto con una cláusula de reventa posterior, de porcentaje de reventa, para poder sacar jugadores del extranjero, ¿no? Eso per se no te garantiza el éxito, pero te ayuda a tener un peso específico y más experiencia internacional, ¿no? Que al final de cuentas en las eliminatorias es fundamental. Y por ejemplo, ¿usted qué opina de... Hace poco me dio una entrevista de Jonathan Rubio, que, o sea, sí pienso yo que está muy por encima de varios jugadores que estuvieron aquí en esta convocatoria y no fue... Él dijo, yo prefiero no volver a Honduras, dice, ni a jugar en la Liga Nacional, dice, prefiero retirarme en Guatemala, en otro país, por no volver a Honduras, dice, porque él se sintió muy molesto, dijo, por lo de la exclusión que le dio Rueda, pues. Okay. Bueno, eso, al final ese es el trabajo del seleccionador, ¿no? Es seleccionar jugadores. Todos en nuestra mente, cuando miramos los listados y decimos, ¿por qué no está este? ¿Por qué sí está este? ¿Por qué falta este? Pero esa es al final la condición del seleccionador. Él estuvo en algunos momentos del eliminatorio, en otros fue prácticamente, salió de foco, ¿no? Lo que pasa es que también hay algunos jugadores que normalmente no brillan en los momentos en que son necesarios, ¿no? Y a veces hay algunos jugadores que por estar en el extranjero no necesariamente quieren tener garantizada la titularidad, ¿no? No les gusta comer banquillo si no están en su mejor momento, ¿no? No digo que este sea el caso del jugador que mencionas, ¿no? Pero digamos que es uno de las posibilidades, ¿no? Habían jugadores que están en el extranjero, pero solo por estar en el extranjero no necesariamente tenés que ser titular en selección, ¿no? Es una competencia interna ahí que se da, porque a veces hay jugadores que tienen el nivel pero no se van, ¿no? Porque como decimos, a veces se encarece el precio, a veces no es la mejor negociación, a veces no hay abierto un mercado, porque hay jugadores que, yo te digo, Vega, Pinto, Álvarez, Edwin Rodríguez y algunos otros jugadores más tienen nivel para jugar en otra liga. No te digo para ser titulares en esos equipos de otras ligas en el extranjero, sí, pero sí para dar el paso por la calidad que tienen. ¿Y usted opina, por ejemplo, que es bueno que siga dándose este éxodo de jugadores a la MLS? Pues si es una liga que de verdad los jugadores van a crecer o es mejor que vayan a Europa, pues porque creo que los panameños en ese aspecto, que como usted dice que es rival directo de nosotros, tienen más ambición y se están yendo a Europa, pues. Sí, y ahí depende, ¿no? La MLS es una liga buena, no es la mejor liga, pero es una liga buena, que tiene una característica últimamente, que es una liga que se está volviendo no solo como antes, que era un cementerio de elefantes, ¿no? A mí me tocó durante 2 o 3 años relatar los partidos de la MLS para un canal local de aquí de Honduras, ¿no? Me tocaban más o menos 3 partidos a la semana, y en aquel momento era una liga que tenía muy buenos extranjeros y jugadores americanos muy malos, ¿no? O sea, la base local era muy mala. Y a veces los jugadores que iban perdían ritmo competitivo, ¿no? Ahora es una liga que le permite, no es la mejor para sacar tu máximo rendimiento, pero sí es una buena liga. Pero creo que siempre lo mejor sería para un jugador ir al extranjero, es ir a Europa antes que a la MLS. Pero ahora puedes ir de la MLS a Europa. De hecho, ahora el formato, el modelo de negocios de la MLS ha cambiado. Ahora la MLS compra jugadores, por ejemplo, argentinos, uruguayos o de otros lados para revenderlos a Europa. Lo que pasa es que el pasaporte pesa, ¿no? Y Honduras todavía en ese sentido, y más si la selección no anda bien, el pasaporte pesa menos, ¿no? Mucho, mucho menos. Sí. No es que sea un mal destino, pero siempre es preferible ir directamente a Europa, sí, efectivamente. ¿Usted qué, en su opinión, qué modelo tendría que seguir Honduras de las ligas cercanas? Pues en este caso yo creo que México, el modelo de la Liga MX,
para mejorar? O sea, digamos, el modelo de la Liga MX, de la Liga mexicana, sería un buen modelo a seguir como para pegar ese salto. No. La Liga Mexicana es una liga que invierte mucho. En Honduras no. La Liga Mexicana ni la Liga MLS, que tienen formatos cerrados, porque no hay descenso. Eso es lo peor que les pudo haber pasado. Pero bueno, es un modelo de negocios. Entonces ellos invierten en franquicias y las franquicias obviamente no quieren perder. Me parece que lo que Honduras debe hacer es cada vez profesionalizarse más, que es complicado en una era donde económicamente la mayoría de los clubes están mal. Y la segunda es la formación de jugadores. Y hacer que todos los equipos traten de competir de verdad. Me refiero sobre todo a los grandes, ¿no? Y como decíamos, el formato de competencia es, no importa el formato, si hay contrapesos, hay un peso específico, caso de Olympic, que los otros equipos hagan contrapeso. Entonces, eso te va a permitir ir mejorando como liga y haciéndola más profesional, porque la liga sí últimamente ha dado un salto pequeño, pero salto al fin de calidad administrativa, que antes era una complicación para los calendarios y cosas por el estilo. Ahora se ha mejorado en eso, se ha mejorado mucho en las canchas, ahora hay mejores canchas. Sí. Las canchas han hecho que el promedio de gol, parece mentira, pero cuando habían canchas deficientes, el promedio de gol había bajado bastante. Ahora Honduras siempre fue una liga más defensiva que ofensiva, históricamente, pero últimamente el promedio de gol ha mejorado mucho y aunque a veces los partidos no sean buenos, los goles son los que al final al aficionado común le llaman la atención, ¿no? Para poder ver un partido. Pero Honduras en este momento tiene que mejorar mucho, sobre todo, insisto, en la formación de jugadores, porque hemos venido de la peor eliminatoria en la historia de Honduras, que fue la eliminatoria rumbo al Mundial de Qatar. Honduras, que terminó último en una octogonal. Honduras le ganaba la serie histórica en eliminatorias a la mayoría de sus rivales y terminó con saldo negativo con todos, ¿no? Es decir, Honduras, el único equipo que no le ganaba la serie histórica en eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo, obviamente eran a los gigantes, ¿no? A México y a Estados Unidos, pero después le empataba con Canadá, le ganaba a Costa Rica y todos los demás le ganaba la serie histórica. Honduras terminó perdiendo todos esos partidos, la peor eliminatoria, un desastre. Llega esta eliminatoria, el formato más fácil en la historia para poder clasificar a la Copa del Mundo y quedaste fuera, ¿no? Una catástrofe. Fue una catástrofe. Y en cualquier otro país, después de 2 grandes fracasos, lo normal es que la gente que estaba al frente de la federación tenía que haber sido excluida. Y aquí no, aquí van a continuar, ¿no? por mucho tiempo más. Okay. Pero tampoco es que hay un recambio que mejore lo que hay. Es que ese es otro elemento, ¿no? Tampoco es que hay alguien que viniendo de recambio te mejore lo que hay ahorita, ¿no? Sí, sería como hacer como un plan en conjunto entre todos los equipos y se necesita bastante inversión, ¿va? Quizás fíjate que una separación entre la liga y la federación. Yo sé que los equipos quieren ayudar a la federación y muchas veces trastocan el torneo para ayudar a la selección. Pero creo que pero normalmente los países que mejor funcionan es cuando hay una división de poderes entre la liga y la selección, ¿no? Más que una especie de romance, ¿no? Que estén unidos, ¿va? Entonces ese modo tendría que estar, la federación tendría que estar totalmente separada de la Liga Nacional, es lo que usted nos dice, ¿va? Sí. Ya para unas conclusiones, por ejemplo, pues le voy a hacer una última pregunta, es que la gente dijo que iba a terminar afectando la eliminación de Honduras en la asistencia a los estadios de la Liga Nacional, pues. Más los problemas sociales, políticos y todo. Que, o sea, noviembre y diciembre para las empresas privadas, para espectáculo y todo, fue un desastre, ¿verdad? O sea, los empresarios hasta se quejaban en las redes, ¿verdad? Que por ese sesgo cognitivo que crea, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ahorita, ya para ir sacando las conclusiones, ¿qué es lo que debería hacer la gente de la Liga Nacional para que la gente vuelva al estadio, pues, y traer patrocinadores de confianza, pues? Es un tema bastante extenso y complicado. De entrada, la eliminación de Honduras de la Copa del Mundo afectó. Ya venía una merma muy grande de asistencia a los estadios, bastante grande. De hecho, yo no sé, una vez, yo les comenté en una clase
yo creo que estábamos en ese momento, y que les decía que aquí increíblemente lo que se miraba era la generación de efectivo, es decir, cuánto era la recaudación y no ver cuánto era la cantidad de aficionados, porque al final de cuentas vos podés subir el precio y con eso tener utilidades, pero no ver si en realidad ha incrementado la cantidad de aficionados en el estadio, ¿no? Y así estuvo mucho tiempo la liga, pero en realidad lo que vos tenés que ver es la asistencia media de aficionados al estadio, ¿no? Y en Honduras ha ido bajando considerablemente año con año, y en este año llegó una crisis que tiene que ver evidentemente con la eliminación de la Copa del Mundo, porque la gente entra en una especie de duelo, ¿no? El aficionado más, que es el que va más normalmente al estadio, el aficionado más apasionado, solo cambió la norma en la gran final, ¿no? Que tanto en el partido en San Pedro Sula como en Tegucigalpa, pero normalmente en una final se va a llenar el estadio. Si vos le das a los partidos de temporada regular más importancia, entonces quizás pueda incrementarse la media en los estadios, ¿no? Además de que tiene que haber mucho más mercadeo, porque creo que ahora la liga está tratando de arreglarlo, pero creo que debe haber más mercadeo, porque ahora no solo competís como espectáculo, sino competís con otra serie de factores, porque da la impresión de que a los adolescentes normales, comunes, y a los mismos niños, el fútbol de Honduras ya no le gusta tanto, porque tiene otras. Mira el fútbol de España y lo compara con Honduras. Mira el fútbol de Inglaterra, lo compara con Honduras. Puedes ver en cualquiera de las compañías de streaming todas las ligas que vos querés. Y cuando lo comparas contra el espectáculo de Honduras es complicado. Además que cada vez hay más situaciones que vos podés hacer. Hay mucha gente que pasa pegados a contenidos en otras... Sí. Entonces, eso va mermando, obviamente, pero tenés que estar preparado. Y una forma es mercadeándolo y, obviamente, mejorando el nivel de los espectáculos y mejorando el compromiso en los partidos del día a día, de la temporada regular, más que solo en las finales. Porque aquí por eso es que se llenan en las finales, porque todo se concentra para la final, pero tenés que darle mayor auge, ¿no? Porque medios de difusión hay. O sea, medios de difusión nunca han habido tantos como en esta era, ¿no? Que se dediquen a deportes, ¿no? Pero curiosamente, la asistencia a los estadios ha ido bajando considerablemente. También es un hecho que en algún momento bajó la asistencia a los estadios porque la gente prefería verlos por televisión, ¿no? Porque todos eran en abierto. Hoy con el nuevo sistema no todos tienen la posibilidad de pagar 2 cables, entonces no todos tienen la posibilidad de poder ver los partidos de la liga, ¿no? Y la aplicación también. Y la aplicación, exactamente. Digital, ¿verdad? Pero eso en teoría debería haber hecho que mucha gente fuera al estadio, pero no se ha dado tal cual, ¿no? Y también que ese modelo cerrado, a veces hace que por no llegar a todos, pues los patrocinadores también se reduzcan, ¿no? En cierta forma. Porque cuando es en abierto, todo el mundo puede ver el patrocinio, ¿no? Okay. que cuando es cerrado, ¿no? Y hay otros elementos que tienen que ver, ¿no? Con lo que rodea el estadio. Se mejoró mucho el Nacional y otros estadios, pero se debe mejorar mucho más, es decir, en cuanto a la logística, ¿no? Las instalaciones, los baños, todo el espectáculo que rodea, porque ahora se vende como en todas las ligas desarrolladas se vende un espectáculo que no solo es el espectáculo de la cancha, sino todo lo que conlleva como experiencia ir al estadio, ¿no? Sí, va, el mercadeo, que incluso creo que en el Estadio Nacional estaban construyendo unos tipos de puestos, ¿va? Para que se vendieran cosas así, creo que por lo mismo, ¿va? Para mejorar la experiencia, como usted dice, ¿va? Bueno, pues pucha, nos hemos extendido casi una hora y le agradecemos a Ludwig, pues que prácticamente lo invitamos para que nos diera un diagnóstico sobre la Liga Nacional y la selección nacional, pues, o sea, y para el aficionado, ¿va? Para la cultura del hondureño en sí, ¿va? Que la selección lo vuelven casi un folclore, ¿va? O sea, vos te identificas con hondureño, me identifico con la selección, ¿va? Con el partido de fútbol, ¿va? Entonces este va a ser uno de los primeros programas, ya el otro vamos a tener otros temas en específico, pues, de nivel global, que le guste el fútbol y pues la polémica también, porque dicen que va a haber una gran polémica política con el Mundial, que justamente es en Estados Unidos, que ahorita está en el ojo de toda
de toda la humanidad, pues a nivel global por lo que está haciendo. ¿Okay? Estamos en una era geopolítica muy complicada, donde me parece a mí que el proceso de globalización está muriendo, estamos más bien en un proceso de desglobalización, que en el fútbol va a llegar más tarde, pero que ya empieza a verse y que puede afectar en algún momento la llegada de aficionados a la Copa del Mundo. Uy, sí, eso va. Que también mira que este mundial, los precios altísimos, cada vez el fútbol le pertenece menos a donde nació, que era con los aficionados comunes. Ahora el aficionado común no tiene la posibilidad de ir a un evento tan grande. Eso debe ser una etapa de reflexión, creo que para la FIFA, pero eso es otro tema que se puede tocar en otro momento. Sí, porque va a estar bien extenso y ya hay algunos países federaciones que están tirando sus dardos hacia Estados Unidos y lo que es esta Copa Mundial, pues, o sea, por todo este rollo político, pues eso lo vamos a tratar en el próximo. No, pues Ludwig, le agradezco bastante que haya venido a este programa, nos haya compartido sus conocimientos de deportes, incluso administrativos, pues porque en lo que se fue desarrollando la charla, usted también fue desarrollando un diagnóstico, pues, administrativo de la Liga Nacional, de la Selección Nacional y pues con un gran conocimiento de estadísticas. Pucha, la verdad, muchas gracias por haber venido y esperamos aquí tenerlo de pronto nuevamente para que hablemos y ya también tenemos algo más positivo. Un gusto haber compartido con ustedes estos minutos y muy interesante venir a sus podcasts. Pues Ruta Global, les recuerdo que es producido por Mario Vázquez y nuestra casa productora, que ya les vamos a tener un rediseño de imagen, pues porque sí le vamos a cambiar ciertas cosas. Ya saben, pues el estudio también está en renta, que hay gente que me pregunta si ese estudio no se puede facilitar, también se facilita el estudio y toda la renta y ya saben, tienen 1 hora para hacer su programa, pueden alquilarlo por 1 hora o así sucesivamente. Entonces, muchas gracias a todos. No sé si estuvo en vivo. Sí. Sí. ¿Qué tal?